Bueno, continuamos con la sentencia create con la que nos habíamos quedado y ahora vamos a ver cómo se utiliza la sentencia cláusula create table. Create table especifica una nueva tabla indicando los atributos y los tipos de datos que va a llevar esa tabla. Aquí la sentencia o la sintaxis de la sentencia create table. Aquí es importante mantener una convención. Es indistinto. Algunos lenguajes lo restringen, otros lo dejan abierto. Si ustedes observan, estamos poniendo las palabras reservadas en mayúsculas, que son create table. Aquí va el nombre de la tabla y entre paréntesis vamos a poner los atributos o los campos de la tabla, el campo 1 y el tipo de dato, atributo o campo 2, tipo de dato 2, y así sean 5, pues son 5 campos con su correspondiente tipo de dato. Un ejemplo, si vamos a crear la tabla de artículos, se utiliza entonces la sentencia create table, las palabras reservadas, create table, el nombre de la tabla se llamaría artículo, el nombre del campo, abrimos paréntesis, el nombre del campo que sería el campo número, que sería de tipo char de 15 elementos, separamos con coma, después descripción, que sería un tipo varchar, una variable de tipo alfanumérica de 50 elementos, ¿sí? Separado por coma, y después el campo precio de tipo numérico. Aquí lo que estamos diciendo es de 4 enteros con 2 decimales. Y cerramos paréntesis y delimitamos aquí con el punto y coma. Quiero hacer notar algo importante. Estamos usando el nombre de tabla, el nombre de campos con minúsculas. Aquí vamos a encontrar, según la convención del lenguaje, no nos permiten usar símbolos especiales como la tilde y el acento. Entonces, inclusive algunos sistemas generadores de base de datos nos van a restringir en el número de caracteres para poner el nombre del campo. Entonces, aquí como sugerencia se pudo haber llamado descripción sin acento o descript. Es importante hacerlo notar. ¿Qué va a tener el create table? Bueno, tiene algunas restricciones. Así como vimos el ejemplo anterior, nosotros podemos crear la tabla. Pero si ustedes recuerdan, normalmente en una tabla tenemos un campo clave, ¿sí? Normalmente en una tabla tenemos algunas validaciones que son importantes hacer notar. ¿Cuáles son las restricciones que nosotros vamos a encontrar para el create table? Bueno, la primera que les decía, cuando tenemos un campo llave, al atributo del campo llave le tenemos que adicionar las palabras reservadas primary key, ¿sí? Si el campo debe llevar un valor único, que normalmente lo llevan las llaves primarias, pues también se le puede adicionar el unique. Si el tipo de dato permite o no permite valores nulos, nosotros podemos usar el null para decir que sí le podemos dejar el campo sin rellenar, o podemos decir not null para poder decir, a ver, el campo nombre tiene que ser not null, es decir, debo poner el nombre de la persona. Hay campos que son obligatorios y campos que son opcionales. Un número de teléfono podría ser null, pero un nombre de persona, por ejemplo, tendría que ser not null para poder integrar el nombre de la persona. Y más adelante vamos a ver el ejemplo de que, ¿se acuerdan cuando nosotros tenemos llaves extranjeras o llaves foráneas, que son las relaciones que tenemos entre tablas? Cuando pasa eso, nosotros vamos a usar la palabra reservada, la de referencias, para poder indicar qué campo se relaciona con qué campo de otra tabla. Bien, aquí vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos create table, el nombre de la tabla, abrimos paréntesis, como decíamos, el atributo, el tipo, y si tiene una restricción se la colocamos después de poner el tipo de dato. Separamos por coma el segundo atributo, su tipo de dato y su restricción. Si no queremos adicionar restricciones a un campo, pues lo dejamos tal cual lo habíamos visto. Pero si necesitamos que sea not null o primary key, aquí agregamos la restricción después del tipo de dato. ¿Sí? Ejemplo, aquí estamos creando la tabla artículo y estamos diciendo que tiene el atributo o el campo número, que va a ser un char de 15 elementos, y este campo va a ser mi llave primaria.